Congratulations, President Trump. Enhorabuena, presidente Trump. Creo que trabajando juntos de nuevo elevaremos la alianza entre Estados Unidos e Israel a cotas aún mayores. Estoy seguro de que completaremos la derrota del eje del terror de Irán e inauguraremos una nueva era de prosperidad para nuestra región. Acabaremos con el dominio político de Hamás y aseguraremos que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel. Nos quedaremos aquí hasta que acabe el dolor, cantaba un grupo de periodistas este fin de semana en Gaza. Este himno, surgido al comienzo de la revolución en Libia de 2011, se entona más alto que nunca en Palestina por la noticia que todos esperábamos. Después de un genocidio de 47.000 personas, al menos, el alto el fuego ha llegado a Gaza con la mediación de Egipto, Estados Unidos y Qatar. El Estado de Qatar, la República Árabe de Egipto y los Estados Unidos de América se complacen en anunciar el éxito de los esfuerzos conjuntos de mediación con las dos partes en el conflicto en la Franja de Gaza. Aunque ya lo advertía el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, horas antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. Esto es solo una pausa. Si tenemos que reanudar la guerra, lo haremos con nuevos medios y con mucha fuerza. Y el nuevo presidente de Estados Unidos, os lo contaba, dijo esto. No es nuestra guerra, es su guerra, pero no confío en la tregua. Creo que están muy debilitados en el otro lado. He visto una foto de Gaza. Gaza es como un lugar de demolición masiva. Hay que reconstruirla de otra manera. ¿Planea ayudar a reconstruir Gaza? Tal vez. Es una ubicación privilegiada en el mar, el mejor clima. Todo es bueno. Se podrían hacer cosas hermosas con ello. El acuerdo llega tras días de tensión en el gabinete de Netanyahu. Este domingo dimitía el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido de extrema derecha Poder Judío, Itamar Ben-Gvir, que abandonaba la coalición de gobierno junto a otros 5 parlamentarios de la formación. En la vida hay principios y hay que saber defenderlos. Dije que si hay un acuerdo imprudente, si se libera a cientos de terroristas asesinos para que vuelvan a matar, si se le da la victoria a Hamás, si se detiene la guerra, no puedo estar en el gobierno. El motivo, la tregua que entró en vigor a las 11:15 hora local del pasado domingo, 3 horas después de lo previsto por esas presiones internas en su gabinete. Un margen que Israel aprovechó, por supuesto, para seguir bombardeando Gaza. En los 4 días desde la firma del pacto hasta su entrada en vigor, Israel ha matado al menos a 122 personas. Y volverá a hacerlo si se tambalea este frágil alto el fuego, aunque en estas 48 horas ambas partes han cumplido. Hamás ha entregado a 3 rehenes israelíes que secuestró el 7 de octubre de 2023 y liberará a otros 3 este fin de semana. Israel ha liberado a 90 presos palestinos, la mayoría mujeres, y ha permitido la entrada de más de 800 camiones de ayuda humanitaria. Hoy analizamos los detalles del acuerdo, quién está detrás y sus implicaciones para Palestina y el mundo. Y es todo un honor poder hacerlo con una de las figuras israelíes más relevantes del antisionismo. Los movimientos de colonos europeos buscan erigir una nueva Europa fuera de Europa, donde ya no son bienvenidos. Escogen lugares donde ya viven otros pueblos y los nativos están considerados un obstáculo. Si entendemos el sionismo como un movimiento de asentamiento de colonos, entenderemos por qué los intelectuales y líderes escribieron desde una época temprana acerca de la necesidad de trasladar a los palestinos. También explica por qué a mediados de la década de 1920 el movimiento sionista aprovechó las nuevas leyes territoriales de los británicos para perpetrar los primeros actos de limpieza étnica contra los granjeros palestinos. Esta limpieza étnica continúa desde entonces y hasta nuestros días. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Escuchábamos un fragmento de Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina, el último libro de Ilan Pappé, que el próximo 3 de febrero publica en España Capitán Swing. Ilan Pappé es historiador, profesor y ensayista israelí, nacido en Haifa, que tuvo que emigrar al Reino Unido hace 17 años amenazado por cuestionar ese relato de Israel y defender la resistencia palestina, como ha hecho en numerosos libros, 2 de ellos, Conversaciones sobre Palestina y Gaza en crisis, escritos junto a Noam Chomsky. Ilan Pappé, welcome.
Thank you. Great to be on your show. It's a great pleasure and an honor to speak to you. Thank you so much. Nos acompaña también Vilma Crobeto, que hará la traducción de la entrevista. Crudos días, Vilma. Crudos días. Tengo que empezar por preguntarle por el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿De qué manera cree que ha influido en la tregua e influirá en el futuro de Palestina? I think we should separate between Creo que tenemos que separar entre la intervención eficaz de Donald Trump para aportar el alto al fuego y el principio de el intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás. Yo creo que sin lugar a dudas él ha sido mucho más eficaz que el presidente Biden al ejercer presión sobre Benjamín Netanyahu para aceptar la necesidad tanto de un acuerdo como de un alto al fuego. Pero si estamos pensando en cuál será el impacto de la segunda presidencia de Trump sobre la cuestión palestina en general, yo me temo que no hay lugar para el optimismo. Sin lugar a dudas, su estilo pues será distinto del estilo del gobierno de Biden, pero sí que espero que él repita lo que hizo en su primera presidencia, es decir, permitir a los israelíes a expandir los asentamientos en Cisjordania e inclusive tal vez más allá y extender esos asentamientos y continuar con la limpieza étnica de cuantos más palestinos sea posible en Cisjordania. Yo no creo que él evite que Israel siga haciéndose con partes del este de Siria. Tampoco creo que los lleve a retirarse del sur del Líbano o que cambie su actitud hacia el pueblo palestino. Entonces, yo creo que el único cambio posible sea tal vez que espere obtener un premio Nobel de la paz y tal vez que lo lleve al acuerdo de paz, digamos, con Arabia Saudí. Pero yo creo que inclusive si esto pasa, no va a cambiar la situación de opresión de los palestinos ni tampoco va a cambiar la resistencia palestina. Y bueno, nos encontraremos en la misma situación en la que nos encontramos hoy en día. ¿Y qué le han parecido esas palabras que pronunció ayer en el despacho oval de la Casa Blanca, hablando de la belleza y las cosas hermosas que se pueden hacer en la costa de Gaza? Bueno, yo no le prestaría demasiada atención. Yo creo que esto tiene que ver un poco más con los sueños de su cuñado, Jared Kushner, que todavía cree que el dinero es la clave para resolver cualquier problema. Que, por supuesto, los palestinos podrían rescindir de su deseo de ser libres, de la autodeterminación, y que todas estas ambiciones y aspiraciones se pueden comprar a través de un tratado económico que incluiría la construcción de la Franja de Gaza y convertirla tal vez como a un nuevo Hong Kong o Singapur. Yo creo que esa es una noción estadounidense capitalista antigua que no es muy relevante, sobre todo cuando hablamos de la esencia del conflicto en Palestina, y que ignora los orígenes del conflicto y, por lo tanto, no ofrece ninguna solución razonable de cara al futuro. No podemos olvidar que Israel rompió el anterior alto el fuego de noviembre y ha vuelto a realizar masacres después de hasta 8 treguas. Las presiones del sector más radical de su gobierno y la dimisión de 6 diputados ultraderechistas puede llevar a Netanyahu a romper este acuerdo. Es bastante posible que Netanyahu busque maneras de romper la tregua para mantener su coalición intacta. Yo creo que en ese sentido mucho depende de
¿Hasta qué punto sea importante el alto al fuego para Trump? Porque él es el único que puede ejercer presión sobre Netanyahu, que puede crear un equilibrio frente a el deseo de Netanyahu de romper el alto al fuego para mantener su coalición intacta y para mantenerse en el poder. Entonces creo que lo que vamos a ver es un intento de violar el alto al fuego. Ya tenemos algunas indicaciones, pero de momento jamás ha reaccionado de una manera muy práctica y pragmática y no ha caído en la trampa. Ahora, queda por ver si habrán violaciones más serias y sobre todo habrá que ver cómo reacciona Trump. Porque como dije antes, el éxito de mantener este acuerdo de intercambio de prisioneros es muy importante para Trump. Entonces puede que se implique en su manera usual y podría actuar como un contrapeso frente a la presión que recibe Netanyahu por parte de su propio gobierno. ¿Y a dónde puede llevar esta tregua? ¿Qué va a pasar después? ¿Cuál cree que es el plan israelí? El plan israelí es el de intentar recuperar a todos los rehenes y luego creen, no sé si tendrán éxito, pero sí que creen que podrán volver a las políticas que habían ejecutado antes del acuerdo, es decir, continuarán con las operaciones militares contra Hamas, continuarán con su estrategia con respecto a Cisjordania para tratar de expropiar cuanto más territorio palestino sea posible para poder expandir los asentamientos judíos y luego también procurarán reducir el número de palestinos que viven en Cisjordania a través de operaciones de limpieza étnica, como aquellas que ya han llevado a cabo en el Valle del Jordán, en el sur del Monte Hebrón y en el área más amplia de Jerusalén. Yo creo que continuarán procurarán hacerse con algunas partes del oeste de Siria, del sur del Líbano, porque creen que eso dará una imagen de Israel en el mundo árabe como la región, como el estado más poderoso de la región, un estado que ha de ser temido y respetado. Y por lo tanto, eso empujará a otros países a querer normalizar relaciones con ellos, inclusive otros países musulmanes. Y esto llevará al final de la cuestión palestina como un problema, porque los palestinos no tendrán ningún apoyo. Y este es el plan. Yo no creo que funcione, pero tú me has preguntado qué persiguen, y yo creo que ese es el plan que están persiguiendo. ¿Tendrán éxito o no? Bueno, eso ya no lo sé. ¿Por qué cree que no funcionará? Porque es demasiado ambicioso, es demasiado delirante. Los palestinos y las sociedades en el mundo árabe pues no son tan solo observadores pasivos de este tipo de políticas. Y yo creo que también hay resentimiento por parte de la sociedad civil en Occidente, incluyendo en España. Yo creo que hay países en el sur global que no van a permanecer impasibles una vez que Israel persiga estas políticas. Ya hemos visto, por ejemplo, la reacción de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional. Y yo creo que estos son procesos que de momento no han detenido a Israel, pero estos procesos tampoco se van a detener. Entonces, a pesar de que creo que tal vez puedan cosechar algunos éxitos iniciales en el corto plazo al poner en práctica esta visión, yo creo que en el largo plazo habrá suficiente resistencia, tanto por parte del pueblo palestino como por parte del mundo árabe, como por parte del sur global, y espero por algunos países del norte global, que detendrá este plan tan ambicioso. El otro motivo por el cual yo creo que esto no va a funcionar es que, a pesar de que Israel parece un estado tremendamente poderoso
que puede poner en práctica estrategias tan ambiciosas, desde dentro, Israel se está derrumbando. Desde el punto de vista económico, se encuentra en una muy mala situación. Desde un punto de vista social, bueno, se está dando casi una guerra civil entre los grupos más religiosos y los laicos. La sociedad tiene muy poca confianza en el ejército o en el gobierno. Hay enormes olas de emigraciones por parte de las élites culturales, económicas y sociales. Yo creo que sobre todo los judíos en el mundo y sobre todo las generaciones más jóvenes ya no tienen confianza en el sionismo como la manera de expresar su fe judía. Y yo creo que por todos estos motivos se puede ver que en el largo plazo este plan tan ambicioso para convertir a Israel en un poder regional que va a eliminar a Palestina como idea, como país o como pueblo, pues no va a funcionar. Hablamos ahora de esas dos cuestiones, del colapso de Israel por dentro y del derecho de los palestinos a defenderse, como usted reivindica en su libro. Aunque en Occidente haya muchas personas dispuestas a ayudar en otras luchas anticolonialistas, nunca a los palestinos. Gracias a la fuerza de los poderosos grupos de presión pro-israelíes, la lucha palestina se ha retratado como actos brutales de terrorismo sin una justificación real. Ya es hora de que reconozcamos el movimiento nacional palestino como un movimiento anticolonialista. Sin el reconocimiento mundial pleno del derecho de los palestinos a librar una lucha de liberación, el derramamiento de sangre continuará. ¿Qué hay detrás de esta estrategia de etiquetar a Hamás como organización terrorista? ¿Qué papel debe jugar en la resistencia palestina? I think the idea is to Yo creo que la idea es la de descontextualizar la historia de la resistencia palestina o la historia de Palestina como movimiento. Cuando se indica que Hamás es tan solo una organización terrorista, pues esto la desprovee de contexto, sobre todo contexto histórico, que explique la resistencia de los palestinos. Si fue una resistencia laica en el pasado, también impulsada por la izquierda palestina, o si es una resistencia más política, más musulmana, que sea la característica principal de la resistencia palestina desde el principio de este siglo. Al decir que todas las acciones de los palestinos contra la limpieza étnica, contra la opresión, contra la ocupación, son actos terroristas, pues entonces no se permite que nadie entienda el contexto colonial en el cual se han encontrado los palestinos en los últimos 100, 120 años. Y ese también es un intento de garantizar que la resistencia palestina y la reacción frente a los intentos de desposeimiento de su propio territorio no se enmarque como una lucha anticolonial, porque en todas las partes del mundo las luchas anticoloniales, por ejemplo de los 70s, ahora se perciben desde un prisma muy favorable. Se respetan como intentos nobles y justificados por parte de personas que fueron colonizadas y que pretendían liberarse. Yo creo que el mayor miedo de Israel y de sus aliados en el mundo es que si la resistencia palestina, ya sea violenta o no violenta, ante estas políticas de opresión y desposeimiento israelíes se ubican dentro de la lucha anticolonial, entonces recogerá inclusive más apoyo y solidaridad e empujará inclusive a los gobiernos de Occidente a explicar por qué continúan otorgándole inmunidad a este proyecto de colonización y desposeimiento de Israel. Entonces, si tenemos un tipo de lucha
de relato, de palabras, esto es tan importante como, por ejemplo, la lucha que se da en el terreno, en la cual las personas utilizan la violencia, armas, e inclusive las manifestaciones. También la lucha sobre cómo definir esa misma lucha. Cómo referirnos a las políticas contra esa lucha es una parte muy importante del conflicto. Y cualquier éxito cosechado por cualquiera de las partes tendrá un impacto enorme en el futuro tanto de Israel como de Palestina. Hablaba usted del colapso de Israel y del sionismo tradicional, pero está siendo sustituido, lo ha dicho en numerosos artículos, por un neosionismo. ¿En qué consiste y qué fuerza tienen el gobierno y la sociedad israelí? En este siglo hay fuerzas ideológicas en Israel que eran marginales y que hoy en día han ganado mucha importancia. Estas fuerzas ideológicas se han combinado para dar una versión muy fanática del judaísmo, con una versión también muy fanática del sionismo como una ideología racista. Esta, creció sobre todo en los asentamientos judíos en Cisjordania. Yo le llamo el Estado de Judea, y este Estado de Judea, que era muy marginal hasta el principio de este siglo, comenzó a ganar mucho poder y poco a poco se está haciendo con todo el Estado de Israel. Según su visión, el futuro de Israel es una teocracia judía, que se expande no solo sobre la Palestina histórica, sino inclusive va más allá e incluye áreas que hoy en día son parte de Siria, de Líbano y de Jordania. Y de hecho, están buscando estos choques con países como Irán, porque como los fundamentalistas cristianos, yo creo que hay un momento de gran Armagedón, ¿no? Es decir, el momento en que las fuerzas del mal luchan con las fuerzas de la luz o las fuerzas del bien, y que el resultado de ese encuentro, de esa lucha, va a ser el triunfo del bien o de las fuerzas de la luz, y de ahí se dará inicio a una nueva era de redención e inclusive puede que aporte el retorno del Mesías judío. Yo creo que esta es la ideología más o menos que describe el neosionismo. En cuanto a los palestinos, yo creo que es la versión más racista del sionismo, desde que el sionismo llegó a Palestina a finales del siglo XIX. Como dije antes del siglo XXI, estas ideas eran percibidas como ideas marginales. No se tomaban con mucha seriedad, sobre todo por parte de los israelíes. Pero desde el principio de este siglo se han convertido en una fuerza política muy importante, y uno de los motivos por los cuales son tan importantes es que Benjamin Netanyahu se hizo con ellas y con este grupo como sus aliados más importantes en su ambición de perpetuarse en el poder. Porque él ya lleva en el poder durante más de 15 años, pero quiere perpetuarse en el poder. Para comenzar, porque tiene miedo de perder el poder, puede que sea sentenciado, condenado por temas de corrupción, pero sobre todo porque esta es su ideología. Él quiere perpetuarse en el poder por el mismo gusto por el poder, y este tipo de coalición ideológica pues le han dado estos como sus mejores aliados para lograr su ambición. Entonces han ganado mucha importancia. He de añadir también de que ellos ya tienen una presencia muy significativa en el ejército israelí, en los servicios de seguridad de Israel, en el sistema educativo de Israel. Tal vez el único ámbito
en el cual no son dominantes o hegemónicos es en el mundo académico de Israel y en el mundo de los medios de Israel. Pero creo que eso también va a cambiar, van a ganar cada vez más poder. Y aquellos que los cuestionan, que se resisten a ellos dentro de la sociedad judía de Israel, están dejando Israel y no están listos para emprender esta lucha. ¿Y cómo salimos de este atolladero? ¿Cuál cree que es la solución? Porque, por un lado, usted no está a favor de los dos estados y también dice que no debemos hablar de paz, sino de descolonización, pero da la impresión de que estamos muy lejos de eso y de un estado único compartido por israelíes y palestinos como usted defiende. Sí, estamos lejos de cualquier tipo de solución debido al equilibrio de poder en el terreno, el equilibrio de poder en la región y el equilibrio de poder en el mundo en general. Pero esto es para el corto plazo. Cuando hablo del colapso, hablo de un proceso muy largo, no un proceso corto. Y sobre todo destaco que estamos al principio de este proceso. Y se puede llamar este proceso descolonización, pero desde una perspectiva histórica sabemos que hay dos tipos de descolonización. Hay un proceso donde las estructuras coloniales no se pueden mantener y se desintegran poco a poco. Israel no es el único estado en el este del Mediterráneo que los árabes llaman el Mashrek, que se está desintegrando. Veamos qué está pasando, por ejemplo, con Líbano, qué está pasando con Siria, con Irak, o inclusive, por ejemplo, países como Libia y Yemen. Parece que las estructuras políticas que los poderes coloniales que había construido Europa en el mundo árabe y sobre todo en el este del Mediterráneo tras la Primera Guerra Mundial, pues no se mantienen. Las naciones-estado que se crearon no reflejan el mosaico de identidades y no aportan soluciones políticas o económicas que respondan a las necesidades principales de la sociedad. Entonces, un proceso de descolonización, que yo creo que está comenzando a tener lugar en Israel, es la implosión de la sociedad desde dentro, su desintegración. Pero eso no nos garantiza una solución, porque esto puede llevar también al caos, a la violencia, durante un largo periodo de tiempo. Entonces, lo más importante es garantizar que se dé otro proceso en paralelo al proceso de desintegración del Estado de Israel. Y ese es el proceso gracias al cual el movimiento nacional palestino, el movimiento de liberación palestina, pueda estar a nivel de las circunstancias. Tiene que estar en capacidad de reunir, de generar un movimiento nacional sólido que ofrezca soluciones y una visión que sea mejor que la que ofrece el régimen actual que controla las vidas de las personas entre el río Jordán y el Mediterráneo, que pueda dar una idea clara de cómo su visión se adapta mejor a las necesidades de los palestinos, inclusive de los judíos en Israel. Y no tienen que inventar la rueda. Yo creo que esas ideas ya las presentó el movimiento nacional palestino en los 60. Entonces tenemos que retornar esas ideas de un Estado democrático para todos, entre el río Jordán y el Mediterráneo, por supuesto con el retorno de los refugiados palestinos que quieran regresar y crear un régimen político que esté basado en la igualdad y no en el apartheid, como está haciendo ahora mismo. Entonces, a pesar de que hay este proceso de desintegración que nadie puede controlar, tiene que haber un proceso de reconstrucción que nos permita pensar al día siguiente al colapso, cómo podremos construir un Estado mucho mejor.
Y yo creo que lo que muchos de los palestinos más jóvenes escriben, lo que hablan, de lo que comentan, es que hay una buena posibilidad de que esta nueva generación de palestinos sean capaces de articular esta visión para el futuro, que esté a nivel de las necesidades de la sociedad palestina y sobre todo para cualquiera que tenga la preocupación del futuro de Palestina. Ojalá sea así en Palestina y ojalá también nazcan otras voces críticas como la de Ilan Pappé en Israel que se enfrenten a ese neosionismo y al apartheid. Señor Pappé, ha sido un placer de verdad escucharle. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a la intérprete. Somos el grito en el cielo. Somos un secreto a voces. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta Y la fisura. Somos la república. Somos una red. Somos carne cruda y somos legión. Después de 15 meses de destrucción, Israel y Hamás han alcanzado un principio de acuerdo de alto el fuego para poner fin a la devastadora guerra de Gaza. No obstante, el acuerdo tiene más sombras que luces y su aplicación se aventura enormemente compleja, dadas la división dentro del propio gabinete de Netanyahu y la manifiesta debilidad de Hamás. Vamos a analizar este frágil alto el fuego con dos voces que han estado habitualmente en este programa cuando hablamos de los asuntos palestinos y del genocidio que está ocurriendo en Gaza. Nos acompaña Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid y autor de una veintena de libros sobre el mundo árabe y Oriente Medio. Ignacio, crudos días. Acabamos de escuchar un fragmento de tu último análisis en el diario.es sobre este acuerdo. ¿Cuáles son las principales luces y sombras, por citar el título? Bueno, yo creo que tiene bastante más sombras que luces, ¿no? Porque sí, efectivamente está muy claro lo que va a pasar en la primera fase, ese intercambio de rehenes, prisioneros y también la entrada de ayuda humanitaria, pero no está tan claro lo que va a pasar en la segunda y la tercera fase porque hay muchas incógnitas y el propio primer ministro israelí, Netanyahu, ya está amenazando con retornar, ¿no?, a los bombardeos en el caso de que no sean respetadas, ¿no?, las directrices que él marca, ¿no? Entonces queda por saber prácticamente si va a haber una retirada completa de la Franja de Gaza, quién va a gobernar esa Franja de Gaza, si la autoridad palestina, si los países árabes, si se va a haber un despliegue de fuerzas de los Emiratos, de Egipto, y queda por saber también, por supuesto, si se va a poder reconstruir esa Franja de Gaza, que es algo que depende prácticamente por entero de Israel, habida cuenta que es Israel quien controla hoy por hoy todas las fronteras, ¿no? Entonces hay más sombras, por lo tanto, que luces y queda, ¿no?, por despejar muchas incógnitas. Reconstruir Gaza, ¿quién y para quién? Claro. Ese es el asunto, ¿no? Es decir, el día después, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Israel se retire de la mayor parte de la Franja de Gaza o de su totalidad? Bueno, para mí la pregunta es si se retirará. Esa es una de las preguntas, efectivamente, ¿no? Porque quiere conservar algunas zonas, ¿no?, como los corredores, ¿no?, tanto de Filadelfia como de Netzarim. El de Filadelfia es el que comunica con Egipto, el de Netzarim es uno que se ha establecido para partir en dos la Franja de Gaza, y no olvidemos que hoy por hoy controla todas las entradas y salidas, ¿no?, de tal manera que no puede entrar un solo ladrillo, un solo saco de cemento sin el visto bueno de Israel, como ha ocurrido también en el pasado, ¿no? Y sobre todo la gran incógnita es quién va a dirigir, ¿no?, la Franja de Gaza, entre otras cosas porque la estrategia de Israel es el divide y gobierna, la de toda potencia colonial, intentar fragmentar a los palestinos, enfrentarlos entre sí, a los unos contra los otros, y también ahora arabizar, ¿no?, la situación en la Franja de Gaza, es decir, que sean los propios árabes quienes asuman la responsabilidad tanto de gobierno como de seguridad, ¿no? De tal manera que volveríamos a una fase como la que se vivió del año 48 al 67 después de la Nakba, cuando fueron Egipto quien gobernó o tuteló la Franja de Gaza y Jordania quien gobernó, tuteló Cisjordania, es decir, quitarles a los propios palestinos la responsabilidad, ¿no?, de defender sus propios derechos. También está con nosotras Olga Rodríguez, que es periodista, analista y experta en Oriente Medio y amiga de esta casa. Olga, crudos días. Crudos días, ¿cómo estáis? Recordamos que solo hay un precedente de alto el fuego, fue en noviembre de 2023, fracasó en solo una semana. ¿Qué es diferente esta vez?
Bueno, esta vez Trump ha querido hacer una escenificación, entrar en la Casa Blanca diciendo que viene con un acuerdo bajo el brazo, ha presumido de que había prometido la puesta en libertad de rehenes y que lo está consiguiendo. Y es cierto que, según fuentes de Qatar, de Washington y también medios de comunicación israelíes, su enviado especial en la región presionó y gestionó estos acuerdos con Netanyahu. Ahora bien, ¿qué es diferente en estos momentos? Bueno, hay un plan que va más allá de una fase de puesta en libertad de algunos rehenes. Hay que recordar que por aquel entonces se puso en libertad a muchos rehenes y también a prisioneros que estaban en cárceles israelíes, prisioneros palestinos, en muchos casos en detención administrativa. Ahora hay una segunda y una tercera fase también descritas, pero no están muy perfiladas. No. Aquí la gran incógnita es si se va a pasar de la primera fase. En el momento en el que los rehenes israelíes sean puestos en libertad, Trump va a bajar los brazos, posiblemente. Por otro lado, el propio Netanyahu ya ha presumido de que Trump le ha dicho que considera que esto es un alto el fuego temporal y de que tanto Biden como Trump le han dicho que entenderán perfectamente y lo apoyarán si hay una reanudación de los ataques en caso de que Israel lo considere oportuno. Hablo mucho de Estados Unidos porque sabemos que hemos llegado hasta aquí y 15 meses seguidos de genocidio en curso gracias a que Estados Unidos ha facilitado y apoyado activamente con armamento, con apoyo militar, político y diplomático a Israel. Si Estados Unidos se hubiera plantado, muy posiblemente esto habría alcanzado un alto el fuego antes. Vamos a repasar precisamente esas 3 fases del acuerdo. El plan alcanzado remite a la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en junio de 2024, que preveía un plan en 3 fases para una retirada israelí de la franja y su reconstrucción. Fase 1. Durante 7 semanas, Hamas liberará a 33 rehenes israelíes en grupos de 3 personas. Y las tropas de Israel se retirarán progresivamente de las poblaciones de Gaza, permitiendo el regreso de los gazatíes desarmados al norte. También liberarán a un número indeterminado de presos palestinos y se permitirá la entrada de ayuda humanitaria. Fase 2 y fase 3. Durante esas 6 semanas tenemos que negociar para que Israel retire todas sus fuerzas de Gaza y jamás no vuelva a entrar en territorio israelí, explicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El objetivo es que ambas tropas abandonen el corredor de Filadelfia. Una línea de 14 kilómetros de largo y 100 metros de ancho paralela a la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. Como contaba Olga, la primera fase está muy detallada, día a día, sin embargo, a partir de la fase 2 y 3 no es así. ¿Es realista y factible este plan? Este plan necesita mucho más. Para empezar, necesita una resolución de Naciones Unidas que lo apoye, sería un paso. Para continuar, necesita la voluntad de Israel y una vez más vemos que sabemos a lo largo de la historia, lo contaba ahora Ilian Pape, si no hay una presión real sobre Israel, la política de hechos consumados israelí va a continuar. Tenemos un nuevo presidente en la Casa Blanca que, por supuesto, es partidario de la anexión de territorio ilegal por parte de Israel, de territorio palestino, que además va a impulsar los acuerdos de Abraham, esa arabización de la que hablaba antes Ignacio, es decir, la normalización de Israel en la región a través de acuerdos bilaterales, dejando fuera de la ecuación la cuestión palestina, dejando fuera de la ecuación los derechos palestinos. Sabemos que hay muchísimos obstáculos también en el propio gobierno israelí, en la propia sociedad israelí, y por lo tanto es muy difícil pensar a día de hoy y es muy fácil pensar que hay un riesgo muy alto de incumplimiento del alto el fuego. Tenemos el ejemplo del sur del Líbano, donde prácticamente a diario Israel ha estado violando el alto el fuego que se alcanzó en noviembre, y tenemos ejemplos en el pasado, es decir, desde los acuerdos de Oslo, que nunca se alcanzó su última fase y que además sirvió de hecho para que Israel se anexionara más territorio y haya triplicado el número de colonos que tiene ocupando ilegalmente Cisjordania y Jerusalén Este, hasta acuerdos posteriores y los propios alto el fuego que hemos ido viendo a lo largo de los años, masacre tras masacre en Gaza, en las masacres de 2004, 2006, 2008, 2011, 2014, 2019, 18, 19, 20, etcétera. Esos altos el fuego no han solucionado la cuestión, porque el nudo gordiano de fondo, que es abordar el fin de la ocupación ilegal israelí, el fin del apartheid, el fin de la segregación racial y del régimen colonial que oprime a la población palestina violando el derecho internacional y violando las resoluciones de Naciones Unidas, no se aborda en este acuerdo. Ignacio, hablemos de eso que mencionaba Olga, de
el papel que juegan los países árabes. ¿Qué han hecho Qatar y Egipto en este acuerdo y de qué manera van a influir en la proyección que tenga el plan? Bueno, son dos actores clave en la región, sin duda alguna. Entre otras cosas, Egipto siempre ha mantenido una relación particular con la Franja de Gaza, tuteló el gobierno de la Franja de Gaza desde el año 48 al año 67, hasta la guerra de los 6 días, que fue ocupado por parte de Israel, y además tiene un interés directo, ¿no? Porque la situación no se desborde y tenga efectos en Egipto, es decir, que no haya una expulsión masiva, una limpieza étnica, y que no lleguen cientos de miles de refugiados palestinos al territorio egipcio, porque esto clarísimamente desestabilizaría Egipto, que ya se encuentra en una situación extremadamente delicada, con una crisis económica sin precedentes. En el caso de Qatar, siempre ha tenido una gran ascendencia sobre el movimiento islamista palestino y en particular sobre Hamas, habida cuenta que en su territorio han residido, ¿no?, buena parte de los máximos dirigentes del movimiento islamista palestino y por lo tanto tiene capacidad para presionarlos, porque también ha sido uno de sus máximos financiadores económicos, ¿no? Qatar, además, no olvidemos que su propia constitución establece que la diplomacia es una cuestión prácticamente de Estado, ¿no? Tiene que involucrarse de una manera activa para resolver los conflictos regionales y por lo tanto ha puesto, podríamos decir, toda la carne en el asador, presionando muy activamente a Hamas para que firme ese alto el fuego, pese a las discrepancias en el seno del propio movimiento islamista, ¿no? Porque no debemos olvidar que está muy dividido, muy fragmentado entre el ala política, el ala militar, y el ala militar es bastante más reacia a presentar, entre comillas, concesiones que el ala política. Ignacio, ¿cómo han influido todos estos meses de muerte y destrucción en el apoyo interno a Hamas y cómo puede influir eso en el mantenimiento o ruptura del acuerdo? El apoyo a Hamas ha retrocedido bastante, ¿no? Tanto, sobre todo yo creo que en la Franja de Gaza, ¿no? Por el alto coste que ha tenido la ofensiva militar, que ha provocado prácticamente la destrucción de la Franja de Gaza en su conjunto, ¿no? Es decir, hay muchas voces críticas con el liderazgo militar de Hamas y porque no se hubieran tenido en cuenta las posibles respuestas que daría Israel, ¿no?, a una acción de la envergadura del 7 de octubre, ¿no? Entonces yo creo que su situación contrasta abiertamente, mientras que en Cisjordania tiene, yo creo que más respaldos, en el caso de la Franja de Gaza ha retrocedido, y esto sucede en un momento en el que el liderazgo palestino tiene una legitimidad sumamente erosionada, puesto que la autoridad palestina, dirigida por un octogenario como es Mahmoud Abbas, tiene unos índices de aprobación prácticamente de un 5, un 6%, similares a los de las gerontocracias árabes, como era la de Mubarak, como era la de Ben Ali en el pasado. Por lo tanto, lo que se necesita claramente, tal y como ha dicho Ilan Pappé antes, es renovar un liderazgo caduco que no tiene capacidad para responder los retos a los que se enfrenta el movimiento nacional palestino, y probablemente los jóvenes, ¿no?, tienen un papel clave, ¿no?, en esa respuesta y en esa formación de un nuevo liderazgo. Tú lo estás explicando, las dudas sobre esa tregua son compartidas por muchos, incluidos los propios gazatíes. Para entender qué supone ese acuerdo para el lado palestino y cómo están los ánimos allí, hemos hablado con Muad Hamed, periodista de Cisjordania, corresponsal de la cadena Al Arabi en nuestro país, con quien ya habíamos charlado en otras ocasiones. Andrea Olea, crudos días. Crudos días. ¿Qué te ha contado? ¿Cómo ha recibido la población palestina este alto el fuego? Bueno, como podéis imaginar y hemos visto en tantos vídeos, en principio con auténtica alegría. Hay muchas celebraciones en las calles después del alto de fuego, y salen en pueblos, salen en los campamentos palestinos, salen también para distribuir baklava y dulces a las calles. Celebraciones en Gaza, donde eso sí murió un niño primero en las primeras horas de tregua por fuego israelí, también en Cisjordania, donde hubo episodios de violencia contra la población por parte de los colonos israelíes. Hablábamos de la posición actual de Hamas en Gaza. ¿Dónde le sitúa esta tregua? Lo habéis comentado ya, hay un consenso generalizado sobre su debilidad por razones objetivas, pero Muad Hamed hacía un matiz importante. Las imágenes que salen de Gaza, hay miles de personas que celebran
con la resistencia palestina, con Hamas, porque vamos, Hamas es de gran parte de la resistencia palestina. Entonces, no fuerte como antes, pero vamos, Hamas podía controlar Gaza en 2 horas después del alto fuego. Como él explicaba, Hamas demostró que sigue dominando la franja a pesar de los innumerables golpes recibidos en estos 15 meses, incluidas las muertes de sus líderes Ismail Haniyeh y posteriormente Yahya Sinwar, asesinados por Israel. Desde luego lo del domingo fue una demostración de fuerza en toda regla, pero ¿qué supone esto y el alto el fuego alcanzado para la otra fuerza gobernante, es decir, la autoridad palestina, que como decía Ignacio controla Cisjordania? Bueno, según Muad, no están particularmente emocionados con este acuerdo. Se puede decir que el único que no estaba contento en este alto de fuego es la autoridad palestina, especialmente Mahmoud Abbas, el presidente. La autoridad palestina se ha enfadado porque está fuera del marco del acuerdo y no tiene ningún papel. El acuerdo fue con todas las facciones palestinas, excepto el movimiento de Fatah, que no participó y se niega a participar en esta decisión. El periodista explicaba que la autoridad palestina considera que es la única que puede y debe gobernar en la franja en el escenario posbélico y por eso se ha enfrentado no solo al resto de fuerzas palestinas, sino a mediadores internacionales como Egipto, por sentirse excluida de las negociaciones y de los futuros contratos de reconstrucción. Que es el trasfondo que sobrevuela todo este programa, esos jugosos contratos de reconstrucción. Sí, el resto de países árabes tendrían sus reticencias sobre incluir a Fatah y a la autoridad palestina en estos contratos y por otro lado tampoco parece que Israel esté dispuesta a dejarla gobernar en la franja, llegado el fin de la guerra. Por todo esto, hay muchas dudas de qué le espera a Gaza si es que se consigue llegar a esa tercera fase de la tregua. Y al menos en la primera fase, ¿qué esperan los palestinos para estos próximos días, estas próximas semanas? Hay varias cuestiones urgentes, como empezar a recibir y gestionar la ayuda humanitaria, ponerse a buscar a los miles de desaparecidos bajo los edificios bombardeados y también contar y documentar el genocidio. Muad nos hablaba de los periodistas gazatíes que, recordemos, estos meses han enterrado más de 150 colegas asesinados por Israel. Están, por supuesto, muy contentos por el alto de fuego y esperaran que periodistas de fuera de la franja pueden entrar en Gaza y compartir la cobertura. Compartir o ceder la cobertura porque los compañeros están muy cansados y necesitan un descanso muy largo. Llevan más de 15 meses sin parar cubriendo la masacre. Bueno, en principio debería coordinarse la entrada de prensa local e internacional a Gaza desde Egipto, entrando por Rafah, a partir de la semana que viene o de esta incluso. Así que estaremos atentas. Muy atentas. Y más allá de esos temas urgentes, los gazatíes, los palestinos en general, ¿confían en que se mantenga la tregua? Pues aunque están muy aliviados por el cese de las bombas, no se hacen ilusiones. Hay una posibilidad que los israelíes van a cancelar la segunda fase del acuerdo y continuar el genocidio, porque los israelíes quieren matar. Si hay una oportunidad para disparar, ellos van a disparar. Entonces tenemos que prepararnos para el peor. Muchas gracias a Muad y a ti, Andrea Olea. A vosotros. Sí, hay que prepararse para lo peor, para la posibilidad de que se rompa ese alto el fuego, como también nos estaban contando nuestros analistas con los que volvemos, para hablar de las perspectivas que abre este acuerdo para las distintas partes y qué asuntos quedan por abordar para caminar hacia la paz. La ocupación, la opresión, la segregación, los asesinatos y los crímenes israelíes contra el pueblo palestino se producen desde hace décadas. No comenzaron el 7 de octubre de 2023 ni terminan con el acuerdo de alto el fuego, que por el momento es más bien una pausa temporal. Las treguas salvan vidas y en ese sentido el plan es percibido con alivio, pero por el momento no dispone del contenido necesario para convertirse en permanente y definitivo, ni aborda las cuestiones fundamentales que llevan décadas perpetuando el abuso y la violencia. Eso escribías también en el diario, nuestro medio asociado. Olga, ¿qué cuestiones fundamentales son las que faltan? Bueno, entre otras cosas también tenemos que hablar de rendición de cuentas. Antes me preguntabas qué es diferente ahora y creo que tras 15 años de presión internacional, presión social, organizaciones internacionales y también pasos inéditos que se han dado en los tribunales de La Haya, y cuando digo inéditos, es inéditos, hay una auténtica expectación en circuitos internacionales de derechos humanos, eso
ha servido también para ejercer presión. Hay pendiente una orden de arresto contra Netanyahu. Estados Unidos ya ha dicho que no respeta al Tribunal Penal Internacional en el caso israelí, sí en el caso de Darfur, de Ucrania y de Sudán. Esto lo ha dicho en varias ocasiones el secretario de Estado de Biden, que ahora se ha ido. Y también hemos visto cómo en Europa ha habido gobiernos que han sentido la necesidad de cuestionar esa orden de arresto contra Netanyahu. El gobierno francés emitió un comunicado en ese sentido, también Polonia. Alemania también ha puesto, escenificado dudas. Por lo tanto, esa rendición de cuentas es importante porque estamos ante algo que ha cambiado el mundo ya y que puede sentar un precedente aún más peligroso. Ha extendido las cotas de impunidad, ha establecido la ley del más fuerte, arrinconando el derecho. Hoy son los palestinos, mañana puede ser cualquier otro. Por eso esa rendición de cuentas, por eso esa investigación, por eso el que pueda entrar en Gaza los periodistas, investigadores, el que se pueda abordar esa investigación de los crímenes mayor y se pueda llegar al final del proceso judicial también va a ser muy importante. Pero ¿quién puede ayudar a que eso suceda, Ignacio? Porque es que Netanyahu ahora tiene un aliado aún más fuerte en Estados Unidos. Sin duda alguna, yo creo que lo que espera Netanyahu es que le dé manos libres prácticamente para continuar esa política de hechos consumados y que tal y como ocurrió en la primera legislatura de Trump, en la cual se adoptaron medidas muy graves, ¿no? Como por ejemplo el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, también la retirada de la ayuda a la Agencia de Naciones Unidas, ¿no? La UNRWA, y también, por ejemplo, el reconocimiento del Golán, ¿no? Como parte de Israel, ¿no? Entonces, lo que espera Netanyahu clarísimamente es que esa política se profundice, ¿no? Sabemos todos que lo que pueda pasar a partir de ahora es hasta cierto punto imprevisible, pero sí que podemos decir que Trump va a tener 3 prioridades en Oriente Medio. Una de ellas es apoyar incondicionalmente a Israel, incluso darle luz verde a anexar parte de Cisjordania, sobre todo la zona C, que representan el 60% del territorio. Sabemos también que va a hacer grandes esfuerzos por presionar a Arabia Saudí para que normalice las relaciones con Israel, a cambio de nada, no a cambio de un Estado palestino, sino a cambio de paz por paz. Y por último, sabemos que se va a intensificar esa doctrina de máxima presión a Irán para intentar descabezar al régimen teocrático iraní, probablemente también incluyendo movilizaciones populares para precipitar lo que muchos consideran que podría suceder en los próximos años, habida cuenta también la debilidad manifiesta que tiene el régimen iraní y el cuestionamiento generalizado por parte de su población, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esas 3 van a ser las prioridades de la administración Trump, aunque por supuesto entramos en tierra incógnita, yo creo. En esa tierra incógnita cabe la posibilidad de un intento de acuerdo de paz, de proceso de paz, Olga. Si Europa hiciera su papel de garante de los derechos humanos y presionara a Israel, o los países árabes también lo hicieran en defensa de los derechos de los palestinos. Por supuestísimo. Desde hace no años, sino décadas, hay diferentes modelos de posibles acuerdos. Lo que falta es voluntad. Como me dice a menudo un judío israelí a quien conozco desde hace años, Rami El Hanan, hasta que Israel no se dé cuenta, hasta que mi país no se dé cuenta de que el precio de no tener paz es más alto que el precio de tenerla, no habrá esa firma de la paz, no habrá la disponibilidad por parte del fuerte, del ocupante, del Estado colonial, de llegar a ese final tan absolutamente necesario. Pero las herramientas están, e insisto en los procesos internacionales en las Cortes de la Haya, porque han dado herramientas a los Estados, pero los Estados no están cumpliendo, no están queriendo coger esas herramientas. Ahora bien, después de esto, los palestinos siguen vivos. Los palestinos están intentando rehacer su vida ya, están regresando a sus casas, que en muchos casos están derribadas. Yo estos días estoy hablando constantemente con Gaza, es terrible porque hay gente que está certificando su temor, en algunos casos desde hace meses, de que un ser querido estaba muerto, lo están certificando ahora, están certificando que su casa ya no está en pie. Estos son días, por un lado, de tremendo alivio y celebración para la población, porque, como decía el otro día la abogada palestina estadounidense Nura Erakat, que es muy conocida entre la comunidad palestina internacional, un alto el fuego puede impedir que el cielo se derrumbe sobre la franja de Gaza,
pero el daño ya está hecho. Las enfermedades, las muertes, la destrucción masiva, no solo de edificios, de hospitales, sino de zonas de pesca, de campos de cultivo. Es decir, todo esto es como un empezar de nuevo, pero están ahí. Es decir, es una certeza que la población palestina existe, a pesar de que los acuerdos de Abraham impulsados por Trump en su anterior legislatura, continuados por Biden, y que ahora seguirá empujando Trump para normalizar las relaciones de Estados árabes con Israel en la región, tratan de hacer como que eso no existe. Pero lo cierto es que la población palestina existe. Por lo tanto, quizás algún día tenemos que pensar, porque si se quiere seguir defendiendo el derecho internacional y los derechos de los palestinos, tenemos que pensar que quizás algún día llegue la cordura, y quizás, si es que llega, a todos les gustará pensar entonces que llevaban tiempo participando de ella, pero solo unos pocos lo podrán hacer. Vamos a hablar, para terminar este programa, con esa población gazatí que existe, con quien tiene familia en la franja. Ignacio Álvarez Osorio, Olga Rodríguez, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. No queríamos terminar sin escuchar a quienes se ven directamente afectados por este alto el fuego. Esas voces palestinas que nos han ayudado a contar lo que ocurre en Gaza en estos 15 meses de genocidio. Una de ellas es la de Ahmad Ismail Hegazi, que es ciudadano hispano-palestino residente en Linares, en Jaén, lleva casi 40 años viviendo en España, y ya hablamos con él en noviembre de 2023 en el programa ¿Qué quiere hacer Israel con Gaza? En ese día nos contó que, además de perder a varios familiares en los bombardeos, 3 de sus hijos y su mujer estaban atrapados en el norte de la franja, donde se encontraban de visita cuando estalló el conflicto. Ahmad, crudos días. Buenos días. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Dónde y cómo se encuentran tu mujer y tu hijo actualmente? ¿Están bien? Pues yo me encuentro regular. He tenido, o puedo decir que tengo la suerte de que mi mujer y mis hijos siguen vivos después de los 471 días de masacre y genocidio al pueblo palestino. Pero el pueblo se tiene que levantar. Aunque hemos perdido cosas materiales, que es nuestra casa, mi piso, hemos perdido muchísima más gente. La gente lo que están intentando hacer es llorar a los muertos ahora, que están saliendo para ver los que lo han enterrado, a ver si lo pueden enterrar muchísimo de una manera más humanitaria. Hemos pagado un precio muy caro. Yo digo quizás que cuando han firmado el acuerdo o la tregua o el alto el fuego, que soy un poquitín egoísta porque me ha alegrado un montón, muchísimo por mis hijos, pero yo creo que esto es inconscientemente. Pero después he pensado en muchísimos familiares y muchísimos amigos, vecinos que han muerto, y todavía hay gente que están debajo de los escombros. La tregua creo que es muy frágil, o el alto el fuego es muy frágil. El Estado sionista no ha esperado ni una hora, porque después de las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, cuando no han presentado jamás en nombre de los rehenes, pues lo que ha hecho es empezar a masacrar más gente. Y el mismo día que es el domingo a las 7 de la tarde, pues también ha roto el alto el fuego en el centro de Gaza, en Dowar el-Kuwait, y ha matado 3 personas. Yo espero que pronto puedo reunirme con mi familia, con mis hijos y con mi mujer. Claro, mi hija mayor sigue estando en el sur, la Huda, que es la periodista. Quieren terminar ya el trabajo que tiene, y después se van a trasladar a la zona norte donde está mi mujer y mis hijos. Y espero después de creo que eran en la primera fase unos 50 días, se pueden trasladarse a la frontera de Rafah para que pueda regresar aquí a su casa, a su Linares. Ojalá que sea antes del mes de Ramadán, porque ya nos queda un mes y medio. Ojalá que podamos juntarnos juntos y podemos hacer el mes de Ramadán
juntos. El ejército israelí ha sido especialmente cruento con los periodistas palestinos y palestinas que intentaban hacer su trabajo allí en la franja e informar al mundo del genocidio que estaba en marcha. Como decías, tu hija Juda está ahí en el sur. ¿Qué te cuenta? Pues me cuenta que la gente, de verdad, que ayer estaba hablando con ella, la gente está cautelosa porque no quieren todavía volver porque no se fían del Estado de Israel. Entonces me dijo, claro, si se quieren marchar, si vuelven a sus casas, las casas están derrumbadas. Debajo de estas casas que está ya en ruinas, pues están los cadáveres de la gente, que puede haber peligro por alguna bomba que no había estallado, que es lo que está sucediendo. Y la gente lo que están intentando ahora es intentar sacar la gente que está muerta debajo de los escombros, porque hay, según las noticias, hay casi 10.000 cadáveres que están debajo de los escombros todavía que no han salido. ¿Qué esperas tú en los próximos meses, en los próximos años para Palestina? Hombre, la esperanza es lo último que se pierde. A mí me gustaría que por lo menos que haya un poco de paz, porque paz en estos días muy difícil de que se puede entrar, o porque la gente que le han matado el Estado de Israel, sus hijos, sus padres, sus madres, sus hermanos, no sé con qué ganas quiere ir a negociar con el Estado de Israel para decir, venga, que vamos a firmar una paz. Y el alto el fuego, esto es una tregua parcial, no es una tregua duradera, que es lo que está comentando el Estado de Israel y Netanyahu con la ayuda de Estados Unidos y todos los países aliados que le han suministrado el armamento para que masacre y que haga una limpieza étnica al pueblo de Palestina. Se han destruido hospitales, colegios y toda la infraestructura de Gaza. Entonces, para volver a construir aquello necesita muchísimo tiempo. Y esto lo tienen que hacer todos los gobiernos, me da igual, europeo, todo el mundo, y además tienen que actuar sobre los autores de este genocidio, tienen que juzgarlos por lo que han hecho, por lo menos. Aimad, espero que tu hija Juda vuelva contigo a Linares muy pronto, que sea antes del Ramadán, como tú pedías, y que haya suerte para tu pueblo. Ojalá. Inshallah. Antes lo decía Olga, los palestinos no es que tengan derecho a existir, es que existen y ahora lo hacen, aunque en condiciones terribles. Aimad, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, muchas gracias. Mañana volvemos con alguien que ha perdido la suya y nos ha dejado huérfanos. Un homenaje a uno de los mayores genios de la historia del cine, David Lynch. Hasta mañana, salud y república, y que la radio os acompañe. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.